buenas, gorrináceos, gorrináceas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca la reseña de El Compendio del Aventurero, el último suplemento que ha salido del Anillo Único en español de la mano de Debir y que viene a juntarnos en un solo libro todas las culturas que han ido saliendo en todos los suplementos. Nos va a meter también un resumen de las reglas más importantes que han salido en los suplementos y también nos va a meter alguna cosilla nueva. Este libro básicamente es, por haceros un resumen, como si fuera la guía del jugador de Dungeons & Dragons quinta edición, ¿vale? Pero sería como si fuera la guía del jugador del Anillo Único. Así que sin mucho más, vamos con la reseña. Dentro vídeo. Y bueno, vamos a abrir el libro a ver qué trae y empezamos. Y como siempre, todos los libros del Anillo Único ya sabéis que tiene un mapa para los aventureros donde tenemos en este caso los nombres de las culturas en la zona en la que viven, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos hombres del bardo, enanos de las montañas solitarias, etcétera, ¿vale? Tendríamos un mapa para los jugadores para saber dónde vive cada cultura, cuál es el centro neurálgico de la vida de esa cultura. Aquí luego vamos a tener un índice de todo lo que tenemos. Primero vamos a tener una parte de presentación donde nos van a explicar un poco pues qué es un aventurero, ¿vale? Así a grosso modo, y nos va a explicar un poco las culturas que vamos a tener aquí para elegir. Luego en la parte 1 vamos a tener los personajes, donde vamos a tener todas las culturas que han ido saliendo en todos los suplementos, que nos van a ir explicando cultura a cultura. También en este capítulo vamos a tener la creación de personajes y la creación de una compañía. En la parte 2 vamos a tener nuevas reglas, vamos a tener explicada la regla del coraje, vamos a tener explicado lo que es una ocupación que va a tener nuestro aventurero, y también nos va a explicar qué son los dominios ampliados. En la parte 3 vamos a tener tanto el resumen de lo que es la fase de comunidad como un montón de reglitas para la fase de comunidad. Y también, pues por supuesto, nuevas ocupaciones para la fase de comunidad. En la parte 4 vamos a tener pues alternativas curiosas, que básicamente van a ser reglas que nos van a permitir darle mayor definición a los rasgos de nuestro aventurero. También nos va a explicar distintos instrumentos que vamos a poder tener, o que es normal que tengamos, dependiendo de la raza. También vamos a tener una parte que a mí me resultó bastante graciosa e interesante, que es que puede tener en los bolsillos uno de nuestros aventureros dependiendo de la raza que es. Por último, en la parte 5 vamos a tener pues una parte de referencias a reglas, ¿vale? De distintas reglas del libro. Así que vamos a ir viendo una a una. Aquí en la presentación, como os he dicho, vamos a tener el pequeño resumen de las distintas razas. Nos va a explicar también qué viene a ser un aventurero y cómo nos va a ayudar el compendio del aventurero a crear personajes y a mejorar nuestra experiencia en el Anillo Único. Y ya llegamos aquí a la parte 1, personajes. Aquí van a empezar por la creación de héroes y bueno, nos va a empezar también metiendo, como veis ahí abajo, un recuadro donde tenemos un resumen perfecto de cómo hay que crear un personaje en el Anillo Único. La verdad que es algo que cuando yo empecé en el Anillo Único, que era bastante novato en el rol, hubiera necesitado. Tengo que decir que me parece ideal para alguien que se esté iniciando en el Anillo Único, este compendio del aventurero y este resumen de creación de personajes, ya que si lo sigues paso a paso va a ser muy fácil para ti crear un personaje. Este resumen además está muy bien porque está lleno de tablas que tienen referencias a las páginas del libro del Anillo Único. Tenemos la distinta ocupación del personaje, por ejemplo, y tenemos la página en la que podemos desarrollar esa ocupación en el libro del Anillo Único. También vamos a tener un resumen de cuánto aguante vamos a tener y cuánta esperanza, dependiendo de la cultura que elijamos. Y también vamos a tener otras tablas que venían en el libro original, que son las tablas de cuánto nos cuesta subir una habilidad a primer nivel, a segundo nivel, a tercer nivel, a cuarto nivel y a quinto nivel, al igual que el nivel de las habilidades de arma, donde pues, nos dice cuánto nos va a costar subir cada rombito, ¿vale? Cuando queramos mejorar. También una cosa que me gusta es cómo han desarrollado un poquito la parte del equipo de viaje, ya que es algo abstracto, pero nos dice que incluso si queremos podemos hacer que no sea abstracto, ¿vale? No vamos a tener pues una explicación de cómo hacerlo menos abstracto, pero sí que es verdad que realmente si has leído las obras de Tolkien, el tesoro no es lo principal para un aventurero en el mundo de la Tierra Media. Aquí vamos a tener también una pedazo de tabla tremenda con todas las culturas, cuál es su lengua principal, cuál sería una posible lengua secundaria que tuviera y notas que nos van a ayudar pues a entender más esa raza y el por qué van a hablar esa lengua principal y el por qué puede ser que hablen esa lengua secundaria. En esta siguiente parte del libro nos va a explicar cómo crear la compañía, ¿vale? Acordaos de la compañía del anillo, la compañía de Thorin, ¿vale? Pues aquí nos va a explicar cómo crear nuestra propia compañía de aventureros. Nos va a explicar cómo enlazarlos entre sí, cómo darles un sentido, ¿vale? A la aventura que van a hacer, el por qué van a empezar la aventura, cuáles son sus motivaciones, etc. Y para ello pues nos va a dar distintos arquetipos de personaje que nos van a ayudar bastante. Pues por ejemplo el aspirante a héroe, el solitario, el dúo, el mentor, pues bueno, ideas de arquetipos que
ya solo con nombrarlos ya estáis viendo que te van a dar un perfecto gancho de por qué vas a iniciar una aventura. Nos va a explicar también cómo hacer que la compañía tenga un esfuerzo compartido, una misión compartida. Nos va a explicar cómo forjar bien la compañía y nos va a explicar que sería importante hacerlo a través de una misión heroica, ¿vale? Algo que les una ya desde el principio y que les haga pues ver a sus compañeros como parte casi de su propia familia. Nos va a dar pues distintas opciones, aparte de una misión heroica, ¿vale? También nos va a decir que podemos estar llamados a servir, o nos va a dar motivaciones personales, o incluso una casualidad, ¿vale? Que simplemente por casualidad se ha juntado con un grupo de compañeros por una casualidad, ¿vale? Él estaba recorriendo una ciudad y de repente pues la curiosidad, por ejemplo, le ha llamado a ir con ellos a ver, pues a desentrañar un misterio. Parte va a ser ya, vamos a entrar de lleno con las culturas, ¿vale? Y vamos a empezar por las culturas heroicas. Al principio tenemos un pequeño resumen de en qué página viene cada una de las culturas y ya van a empezar hablándonos de los dunledinos. La estructura va a ser siempre la misma, os voy a explicar sobre la de los dunledinos y luego os voy a ir enseñando todas las distintas culturas. Siempre vamos a tener la misma estructura, vamos a tener una descripción del pueblo, luego nos va a hablar de su nivel de vida, nos va a hablar de cómo es este pueblo como aventureros, y esta parte es una parte súper interesante, que es que nos va a decir qué opina cada pueblo de ese pueblo que en la creación, ¿vale? De esta forma nosotros vamos a saber cómo nos ven las distintas culturas a nuestro pueblo. Ya sabéis que esto es algo muy importante en Tolkien, ¿vale? En la obra de Tolkien, ya que la relación de las razas entre sí era en algunos momentos pues puede ser tirante, ¿vale? Por ejemplo, entre elfos y enanos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo nos van a ver para los distintos momentos de la aventura, en el que, por ejemplo, si eres un enano, no vayas a entrar tú a hablar con los elfos, ¿vale? Porque no te van a ver bien. Entonces es mejor que entren otras razas, ¿vale? Y es muy importante que nosotros sepamos cómo nos van a tratar. Luego nos va a hablar de cuál es la bendición cultural de esta cultura, nos va a hablar de cuáles son los puntos que tenemos en las habilidades comunes de base, nos va a hablar también de las habilidades y armas que tenemos por ser de esta cultura, de distintos trasfondos que podemos tener, cuáles son los que más casan, así como los atributos básicos que vamos a tener dependiendo del trasfondo que elijamos. Luego nos va a explicar los nombres típicos y edad normalmente en la que se van de aventuras este pueblo, virtudes culturales que vamos a tener en el pueblo, en este caso los dunledinos. Nos va a decir también cuál es su aspecto y cuál es el mal augurio de este pueblo, ¿vale? Cuáles los chascarrillos típicos, ¿vale? O cosas que piense ese pueblo de forma normal. Por último nos va a hablar de dónde se escondían, dónde vivían, y nos va a decir también cuáles son sus recompensas culturales, o sea, sus armas conocidas dentro del mundo de Tolkien y que vamos a poder conseguir dependiendo de la aventura que hagamos. Como os he dicho, vamos a seguir esta misma estructura para todas las culturas, así que os voy a ir enseñando ya las distintas culturas que nos vamos a encontrar en el libro. Aparte de los dunledinos, que sería la primera, vamos a tener elfos descarriados del Bosque Negro, elfos de Lórien, tremenda raza. Luego vamos a tener los enanos de las Colinas del Hierro. En este dibujo, no sé si recordáis, cuando hice la reseña en la que venía esta raza, dejaban ahí entrever que no sabíamos si era un enano o una enana lo que hay ahí. Por eso viene además tapada con casco. Si os dais cuenta, es la única ilustración de una cultura que viene con casco. También vamos a tener los enanos de las montañas azules, los enanos de las montañas grises, los hobbits del yermo del Valle del Anduin, los hombres de Bree, los hombres del lago, otra de mis razas preferidas que son los hombres de Minas Tirith, otra raza que me chifla, los jinetes de Rohan, otra raza muy mítica de los libros, los altos elfos de Rivendell, los montaraces del norte, ya sabéis que Aragorn era un montaraz, o sea, otra raza espectacular. Y hasta aquí, que vamos a llegar a la parte 2, que son las nuevas reglas. Aquí vamos a tener una nueva ocupación, que es la de tener coraje, ¿vale? Vamos a tener la explicación de lo que sería la nueva ocupación de ser un líder, básicamente pues lo que podría ser Aragorn en la compañía de la Comunidad del Anillo. Y luego en tener coraje nos va a explicar qué beneficios tiene el hecho de tener coraje, ¿no? Que vamos a poder gastar, por ejemplo, en vez de un punto de esperanza, pues un punto de coraje, o también incluso que vamos a poder usar los puntos de coraje para subir habilidades. También vamos a tener reglas adicionales en el combate, en el que nos van a dar pues la posibilidad de tener roles, el rol de capitán, el rol de campeón, el rol de protegido, que bueno, son roles que nos van a venir bastante bien en ciertas situaciones en las que haya una situación de peligro y haya un jugador que puede morir, pues en un momento dado tú te puedes poner como campeón o como protegido para o no recibir los golpes
o para recibir los golpes en lugar de tu compañero. También vamos a tener reglas especiales para el enfrentamiento, que es cuando la compañía se ve superada en número, y nos va a explicar cómo vamos a emparejar los combates dependiendo del rol que tenga cada uno. Evidentemente, el que tenga el rol de campeón vas a emparejar como maestro del saber al personaje más fuerte de los que le está atacando, y en cambio al que tuviera el rol de protegido, pues el oponente con el nivel de atributo más bajo de los atacantes que están disponibles. También nos va a explicar cómo emparejaríamos al capitán y al resto de compañeros que no tienen ningún rol. También nos va a explicar las ventajas que van a tener los roles en el combate y pues lo que vienen siendo nuevas tareas en el combate. Aquí tenemos una tabla a modo resumen que está genial, que nos va a explicar pues tabla en combate, la posición en la que se puede hacer, cuándo va a ser declarado, o sea, si es en el turno del héroe, en el turno del enemigo, etcétera, la tirada que vamos a tener que realizar para hacer esa cosa en el combate, y en la última columna, que es la de otros, lo que va a provocar. Pues por ejemplo, la primera de todas, perder el turno de ataque, ¿vale? Pero vamos a ganar, pues yo que sé, inspiración o cosas para el resto de compañeros. Luego lo que va a ir haciendo en esta parte de nuevas tareas de combate es ir desarrollando cada una de las que tenemos aquí. Básicamente nos va a ir a hacer un pequeño resumen de en qué consiste usar esa tarea de combate. También vamos a tener una parte que dedica a los golpes o ataques apuntados. Distintas opciones que vamos a tener a la hora de apuntar, que vamos a perder un turno apuntando, pero qué ventaja nos va a dar, ¿vale? Hay distintas opciones, tenemos aporrear, tenemos contener, un golpe feroz, golpes rápidos, incluso una lluvia de flechas, etc. También por último vamos a tener una parte donde nos amplían distintos dominios que nos van a dar al final ventajas a los aventureros en distintos puntos. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, mano imperturbable. Cuando lanzas un arma o tensas el arco, tu mano es firme y tu puntería certera. Básicamente los dominios son ventajas que tienen los jugadores. Por último, vamos a tener una tabla donde tenemos listados los distintos dominios ampliados, el efecto que tienen y si pueden ser o no adquiridos por nuestros aventureros. La parte 3, entre aventuras, nos va a meter de lleno ya en la fase de comunidad. O sea, ese momento que vivimos entre aventuras y que en el anillo único es tan importante. Al igual que pasaba en la creación de personaje, vamos a tener primero un pequeño resumen en que nos explica cómo funciona una fase de comunidad, una estructura con una tabla que explica paso a paso los pasos que tenemos que seguir como maestro del saber para vivir con los jugadores una fase de comunidad. Tenéis una fase de comunidad, si tenéis dudas, jugada y grabada en Juego Rhinos, entre dos aventuras de las que hemos jugado. Nos va a explicar también cómo elegimos el destino donde vamos a pasar los jugadores la fase de comunidad, y nos va a explicar claramente que los jugadores pueden elegir el sitio donde quieran descansar. O sea, cada jugador puede ir a un destino a descansar si quiere, ya que es libre, ¿no? La comunidad, digamos, que se puede separar en esta fase de comunidad. Y los jugadores, pues básicamente podrían ir a cualquier santuario que hayan desbloqueado durante las aventuras que están jugando. También vamos a tener un resumen de las actividades que vamos a poder desarrollar en la fase de comunidad. Nos va a explicar también que en este momento es el momento de hacer el desarrollo de los personajes, de gastar los puntos de avance, los puntos de experiencia y cómo funcionan la elección de nuevos rangos al mejorar o el valor o la sabiduría. Luego vamos a tener una de las partes más maravillosas de este libro, que son unas tablas resumen de todas las empresas distintas que vamos a tener en la fase de comunidad, separadas además por empresas comunes. Siempre va a seguir la misma estructura, vamos a tener la empresa en la primera columna, dónde o quién, el efecto que tiene y la página en la que hacemos referencia en el libro del anillo único. Luego, con la misma estructura, vamos a tener una tabla de empresas individuales y luego vamos a ir teniendo distintas tablas por zonas, ¿vale? Empresas que podemos emprender en Eriador, empresas que podemos emprender en Tierras Ásperas y por último empresas que podemos emprender en Farngor, Isengard y Rohan. Luego nos va a hablar de algo muy importante que hay en la fase de comunidad, que son los mecenas y el mecenazgo, cómo funciona. Los mecenas básicamente pues son PNJs especiales, podría ser Gandalf, Radagast, personajes que hemos ido conociendo durante la aventura y que van a ayudar a desarrollarse a los aventureros. Nos va a explicar las distintas recompensas que vamos a poder obtener de estos mecenas, los dones mágicos, la importancia del estatus del mecenas y los sellos. Luego nos va a hablar de todos los mecenas destacados y siempre va a seguir una misma estructura. Primero una parte de requisitos que nos explica qué requisitos tenemos que hacer para poder desbloquear ese mecenas, y luego en la zona de recursos nos va a explicar qué beneficios puede obtener el aventurero de ese mecenas. Vamos a tener aquí una cantidad de mecenas brutal, de todos los mecenas que han ido saliendo, ¿vale? Bardo, el Rey de Valle, Radagast, Beor, el Cambiapieles,
el Señor de las Águilas, incluso Gandalf o Saruman el Blanco, que recordar que en este momento todavía Saruman el Blanco sigue siendo bueno, ¿vale? Aunque empieza ya a hacer sus pinitos con Sauron. Luego también en esta parte de compañías famosas de Tierras Ásperas nos va a dar distintas compañías que han sido muy famosas en Tierras Ásperas y que incluso pues podemos hacer que nuestra compañía sea una de esas compañías. Estas compañías además están separadas por razas y culturas. También vamos a tener aquí una parte que nos explica el paso de los años, en el que nos van a ir explicando cómo tenemos que llevar el paso de los años en las aventuras y qué va pasando, ¿vale? Porque recordar que el Anillo Único está ambientado entre el Hobbit y El Señor de los Anillos, esos 70 años que hay ahí de interludio. Entonces, claro, evidentemente el paso de los años va haciendo que nos acerquemos hacia lo que pasa en El Señor de los Anillos. Nos va a explicar básicamente cómo gestionar esto. También incluso nos va a dar alguna nueva empresa para la fase de comunidad. Y llegamos ya a la parte 4, alternativas curiosas. Lo primero que vamos a tener es una tabla gigante, básicamente una tabla que tirando dados va a hacer que los rasgos de nuestro personaje sean azarosos. Por ejemplo, que sea un virtuoso, que sea honrado, etcétera, ¿vale? Ya veis la cantidad de cosas que hay. También aquí nos van a explicar un pequeño resumen de cómo funciona el equipo de viaje, dependiendo del nivel de vida, cuántos objetos vamos a poder llevar, y vamos a tener una tabla en la que vamos a poder o bien elegir o bien tirando un dado coger pues los objetos que vemos ahí, que nos van a venir efectivamente genial para las aventuras. También tenemos una tabla para elegir nuestro nivel de pobreza dependiendo de la tirada de un dado, si queremos que sea azaroso y no dependiente de la cultura. Por último vamos a tener en este capítulo una parte dedicada a los instrumentos musicales, que es más común que lleven dependiendo de la raza, si es que queremos llevar algún instrumento musical. Algo que desde luego nos puede venir muy bien para inspirar, etcétera, en ciertos momentos complicados. Por último, en este capítulo vamos a tener qué tienen en los bolsillos, y son tablas básicamente para hacer que el azar decida qué vamos a llevar en los bolsillos. Algo que a mí me ha parecido muy interesante. Por último, en la parte 5 vamos a tener un montón de referencias, un montón de resúmenes que nos van a venir genial para jugar las aventuras. Vamos a tener un ejemplo de un zafarrancho de combate, nos va a explicar cómo funcionan las posiciones de combate, bueno, un montón de ayudas que nos van a venir genial, tanto para combate como para hacer estos mucho más dinámicos. También aquí vamos a tener un resumen de cómo funciona el viaje, que va a venir genial, la verdad, para hacernos una idea de las reglas, en caso de que seamos totalmente novatos. Nos va a explicar aquí también ejemplos de tiradas para consultar una habilidad, cómo funcionan. Y por último vamos a tener unas tablas de armaduras, armas y escudos que, bueno, pues a modo de resumen están genial. Para acabar, como siempre, vamos a tener el índice alfabético que nos acostumbra el Anillo Único a tener al final de todos sus libros. Y por supuesto el típico mapa para el maestro de saber con las zonas, para que sepamos cuánto nos va a costar el viaje y la dificultad de las tiradas cuando nuestros aventureros decidan una ruta u otra. Y ahora sin mucho más, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, qué decir del compendio del aventurero. A mí me parece un libro esencial. Es verdad que os suelo decir esto de todos los libros del Anillo Único, pero es que a mí me flipa el Anillo Único, pero este especialmente, porque la verdad que es un libro que yo creo que tendría que haber salido el segundo, ya que, como digo, es como si fuera una guía del jugador de Dungeons & Dragons, pero para el Anillo Único. Es una perfecta guía donde tenemos un resumen de todas las reglas. Es una guía que explica perfectamente cómo crear personajes, cómo llevar una fase de comunidad, cómo hacer un viaje. Aparte tenemos todo en un solo libro de todas las referencias de las culturas. O sea, un resumen perfecto. Y además tenemos indicados la página a la que hacen referencia del libro general, lo cual nos va a ayudar a modo de índice para usar más rápido y mejor el libro del Anillo Único, el básico. Así que nada, yo creo que este libro es un imprescindible, sí o sí, junto con el base. De hecho, si te has hecho con el base, este creo que es esencial, ya que tienes todas las culturas. Está muy bien también el hecho de que tengas todas las culturas en un mismo libro, porque para la gente que no puede conseguir ya libros que están agotados, como Rivendell, y que ya no se van a reimprimir, pues bueno, creo que es esencial tener este libro. Y nada, pues ya sabéis, ya solo queda un libro por traducir, que es el de La risa de los dragones, y que también Devir ha anunciado que lo traducirá este año. Así que no podemos estar más de enhorabuena, porque vamos a tener todos los libros del Anillo Único en español, algo que yo no pensaba que iba a pasar, pero al final el retraso de la segunda edición creo que nos ha hecho bien a todos los que amamos este juegazo que es el Anillo Único. Así que sin mucho más, pues nada, nos vemos en próximos vídeos, y ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros, que lo he dicho antes, pero no olvidéis por qué nos apoyáis y nos ayudáis a que hagamos esta reseña. ¡Hasta luego!